4, 14 al 18 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana, y vamos a pedir, como siempre pedimos al Señor, que sea el Espíritu Santo que esté en nuestros labios, y que sea la palabra, que el poder del Espíritu Santo y la palabra que ya tenemos, lo que Dios ya nos ha dicho aquí en su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nuevamente te damos gracias por este momento que tú nos permites de venir a este lugar para bendecirte, para adorarte, para darte gracias, para orar, para buscar tu presencia, para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor, que seamos un pueblo, una iglesia que escucha y que pone en práctica lo que escuchamos, Señor, que seamos una iglesia obediente a tu bendita y gloriosa palabra que tú nos has dejado desde tiempos pasados. Te damos muchas gracias, oh Dios, y pedimos que tú hables a nuestros corazones en esta mañana. Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Yo creo que entre más nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia, entre más la leemos, vamos a tener más claridad, especialmente ahorita que estamos estudiando el Evangelio de Lucas, pero vamos a tener más claridad y conocer el propósito por la cual Jesús vino hace 2000 años. Y yo he leído la Biblia muchas veces, desde Génesis a Apocalipsis, y cada vez que la leo, en primer lugar no me canso de leerla, pero cada vez que la leo, más deseo de ella. Deseo más conocer lo que la Biblia tiene para nosotros, porque su palabra es como un martillo, dice la Biblia. Amén. Su palabra es como fuego, y también su palabra es como una espada de dos filos. Amén. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando nosotros abrimos la Biblia, cuando nosotros leemos el contenido, nosotros sepamos que estamos nosotros leyendo y sabiendo que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, si es la palabra de Dios, es importante estar atento. Amén. Importante estar atento a lo que Dios quiere decirnos. Pero una regla muy importante que yo siempre he seguido es, hace muchos años leímos un material que se llama Acerca de la Verdad, un material de estudios bíblicos, y lo primero que tenía en ese material decía Búsqueda de la Verdad, así se llama ese material. Y lo primero que decía, una frase que me impactó mucho, es: abra su corazón al abrir la Biblia. Abra su corazón. Es un buen principio, ¿no? Cuando nosotros leemos la Biblia, hay que abrir nuestro corazón y dejar que Dios hable a nuestro corazón. Eclesiastés 5:1 dice que cuando fueres a la casa de Dios, dice, guarda tu pie y acércate más. ¿Para qué? Más para oír. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. Entonces, escuchemos lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra.
Amén. No estamos aquí para expresar, para dar nuestras opiniones, no estamos aquí para hablar lo que está pasando en el mundo, estamos aquí para declarar lo que la Biblia ha dicho, amén, lo que Dios ha dicho. Y si miramos allí en el versículo 14, les invito a que me sigan allí porque este es un estudio expositivo. Si miramos allí en el versículo 14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Las tres regiones más importantes donde nuestro Señor ministró fue la región de Judea, la región de Galilea y luego la región de Judá. La región de Galilea está al norte de Jerusalén, y en esta región había más gentiles. La región de Galilea había más gentiles que judíos. La mayor parte de los judíos vivían en la región de Judá. Amén. Entonces todos sabemos que Jesús creció en la ciudad de Nazaret. Amén. Por eso era llamado Jesús el Nazareno. Amén. Entonces aquí nos dice que Jesús empezó su ministerio en el poder del Espíritu. Su fama se extendió rápidamente por toda la región de Judea. Amén. Toda la región de Judea, de Galilea, y muchos milagros eran hechos por Jesús. Multitudes querían verlo. Y lo dice allí que vino a Nazaret. Amén. Vino a Nazaret, dice, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga. O sea, nuevamente Nazaret es la ciudad donde Jesús creció. Jesús era muy conocido allí. Amén. Y él vino y dice que en el día de reposo. En el día de reposo es el último día de la semana, el séptimo día, que es el día sábado. El primer día de la semana es el día domingo. Amén. El primer día de la semana hoy es el primer día de la semana, y fue el primer día de la semana cuando Cristo resucitó de los muertos. Amén. Ahí nos dice Marcos 16:9, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, y lo dice ahí claramente el escritor, el primer día de la semana. Entonces nosotros los cristianos, por tradición, nosotros nos congregamos, tenemos nuestros servicios el primer día de la semana, el día domingo. Para los judíos, para ellos es el séptimo día, o sea, es decir, el día sábado. Ellos se reúnen para adorar al Señor el día sábado, donde para ellos es un día muy especial, un día de oración, un día de descanso. Y la razón por la cual ellos descansan el día sábado, mirando en Génesis, dice que después de que creó Dios los cielos y la tierra, descansó el séptimo día. No es de que Dios estaba cansado, simplemente dándonos un principio de nosotros importante de tomar por lo menos un día de descanso. Amén. Entonces para ellos, para el pueblo judío, el día sábado es un día muy importante. Entonces el Señor allí entró a la sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Bueno, en primer lugar, la palabra sinagoga significa asamblea, y las sinagogas tuvieron su principio cuando los judíos estaban en cautiverio en Babilonia, por el hecho de que no tenían el templo, su templo. Entonces ellos empezaron a reunirse en lugares que llamaban la sinagoga. Era como una alternativa del templo. Amén. Entonces ellos empezaron a tener sus cultos en las sinagogas. Allí es donde ellos adoraban a Dios. Allí en esas sinagogas ellos oraban y luego leían las escrituras. Ahora,
el orden del culto en lo que se llevaba a cabo durante el tiempo dentro de la sinagoga, así como nosotros los cultos cristianos, o sea, tenemos un orden, ¿no? Cada iglesia local tiene un orden que se lleva, o sea, el culto de unos tienen de 1 hora, otros de 2 horas, otros de 3 horas. En el tiempo donde yo crecí, ahí eran de casi 4 horas. Amén. O sea, los cultos en aquellos tiempos, los jóvenes hubieran tirado la toalla. Pero no, había muchos jóvenes y no tirábamos la toalla, nos quedábamos allí. Aún un culto de 4 horas. Y ahora, claro, los cultos han cambiado. Aquí en Templo Fuente de Vida el culto es de 1 hora y media, quizás a veces 1 hora y 40 minutos. Pero en realidad no hay un orden bíblico que nosotros podamos decir, bueno, o que la Biblia dice, bueno, este es el orden del culto, el orden que nosotros debemos. No hay. Pero la mayoría de las congregaciones locales casi siempre siguen un orden que primero se ora y luego ya después se canta lo que es el praise team y luego se ofrenda, luego los anuncios y luego se predica y luego después hay un llamamiento al altar y finalmente se hacen los últimos anuncios y despedida. Amén. O sea, este es el orden que la mayoría de las congregaciones, si vamos a otras iglesias locales cristianas, también básicamente va a ser el orden, ¿no? Otros pues le añaden un poquito más, lo hacen un poquito más extenso. Amén. Pero lo más importante, hermanos, lo más importante al venir al culto, al venir a adorar al Señor, el salmista nos invita de que nosotros al venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo, amén, a la roca de nuestra salvación. Entonces nos invita al pueblo, y es el pueblo de Dios que debemos venir. Adoremos, dice el salmista, y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Y espero que en esta mañana usted haya venido con esa actitud de venir dando gracias al Dios Todopoderoso, que Él reina. Y lo hacemos con alegría. Amén. En ninguna manera esto es como otro domingo más. No, venimos alegremente, venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de los señores. Y la pregunta es, ¿qué se hacía en las sinagogas? Bueno, las sinagogas siempre se empezaba con la invocación, o sea, pidiendo la bendición, así como la hacemos aquí en el culto. Empezamos con una oración pidiendo que Dios bendiga este culto. Amén. Después de la invocación, entonces se repetía la frase tradicional de los hebreos, como una frase tradicional de una declaración de fe, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces la costumbre judía de los cultos esa era, entonces todo el mundo repetía: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, para que los niños que estaban presentes, ellos escucharan y supieran que había un fundamento, que los padres tenían una fe. Amén. Luego, después de la declaración de fe, entonces ellos hacían una oración y luego sacaban unas lecturas, unas escrituras selectas del ministro. Después seguía un sermón predicado por, claro, hombres de la congregación. Entonces, si había en la sinagoga un sacerdote, entonces el sacerdote pronunciaba lo que se llama la bendición sacerdotal. Amén. ¿Se recuerdan de la bendición sacerdotal que se encuentra en Números 6:24? Entonces el sacerdote, ya para concluir y para despedir a la congregación, entonces el sacerdote pronunciaba esa bendición: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Qué hermosa bendición sacerdotal. Amén.
Yo creo que deberíamos nosotros después de despedir, de pronunciar, que todo mundo repita esta frase, porque realmente queremos que Dios nos bendiga el resto de la semana. Pero noten algo sumamente importante de la costumbre de Jesús, la costumbre que Jesús tenía. Verso 16 dice, y lo dice conforme a su costumbre. ¿Cuál costumbre? ¿De quién? Conforme a su costumbre, ¿de quién está hablando aquí? ¿Quién entró allí? Jesús. Entonces, conforme a su costumbre, la costumbre de Jesús, dice, y se levantó a leer. Es decir, Jesús ya estaba acostumbrado, ya tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Amén. ¿Por qué? Porque parte de la vida diaria de él era la costumbre de ir a la sinagoga con regularidad. O sea, él asistía al lugar de adoración, así como todos los hombres, las mujeres, los niños. Esa era la costumbre tradicional de los hebreos, de ir a la sinagoga. Entonces, nosotros podemos aprender mucho, hermanos, de esta buena costumbre de Jesús en cuanto a asistir a la iglesia. Amén. Porque recuerden que nosotros estamos siguiendo las pisadas de Jesús. Amén. Estamos imitando la vida de nuestro Señor, siguiendo el buen ejemplo que Jesús nos dejó. Por lo tanto, hermanos, no podemos dejar de enfatizar lo importante que es para los hombres, para las mujeres, niños, jóvenes, ancianos, adolescentes, todo mundo. No podemos dejar de enfatizar lo importante de asistir al culto fielmente. Amén. ¿Todos pueden decir amén? Entonces, todos conocemos ese texto muy conocido donde el escritor de Hebreos nos anima a no dejar de ¿qué? De congregarnos, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, dice, no dejando de congregarnos como algunos. Entonces, cuando el escritor de Hebreos escribió esto, entonces en aquel tiempo también había algunos que tenían la costumbre, algunos que a veces no se reunían, dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Otras versiones dicen, no abandonen las asambleas, no dejemos de reunirnos, no dejando nuestra congregación, no dejemos de asistir a nuestras reuniones. Entonces, las cabezas de hogar, amén, las cabezas de hogar son las personas que deben allí pues darle la importancia, asistir al culto cada domingo. Las cabezas de hogar son las que tienen que mover a la familia. Es el día del Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Que cada uno de nosotros ya esté en nuestra sangre de venir a la casa de Dios, para que nuestros hijos, ellos hagan lo mismo. Porque si nosotros vamos un domingo sí, un domingo no, nuestros hijos, ellos nos están siguiendo, hermanos. Ellos nos están mirando. Entonces para mi papá no es tan importante. Amén. Se quedaron muy callados, hermano. Ahora, mire lo que dice en el versículo 17. Entonces, Jesús nuevamente por costumbre entra a la sinagoga y luego dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, dice, halló el lugar donde estaba escrito. Los judíos tenían los libros separados. O sea, tenían los profetas, cada libro estaba separado en rollos. Eran rollos, estaban separados los manuscritos,
Entonces, lo que hacía entonces el lector, el que iba a leer, entonces buscaba allí el pasaje que deseaba leer. Y nota importante, los rollos o los manuscritos no tenían capítulos y versículos. ¿Qué? No había capítulos y versículos. Nosotros tenemos la Biblia de 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Entonces tenemos los capítulos y versículos, que esto es algo que en el año 1220 es cuando las Biblias se le pusieron los capítulos y versículos. Es decir, Dios nunca dijo a los autores, bueno, escriben el capítulo 5, verso 3. No había números. Pero a alguien se le ocurrió esta muy excelente idea. Bueno, hay que poner capítulos y versículos. Por eso nosotros decimos, abre en Jeremías capítulo 5, verso 2, y ya uno se va allí. Uno no dice, abre en la página 1265. No, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes Biblias, diferentes versiones. Amén. Entonces, los judíos después, ellos formaron esos libros separados. Después ellos formaron lo que se llama la Biblia hebrea, que es llamada el Tanaj. El Tanaj, así, el Tanaj. Y luego, además del Tanaj, tienen la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la ley de Moisés. Entonces la Biblia hebrea es el Tanaj. Y luego la Torá, los 5 libros de la ley de Moisés. Y en este preciso día, hermanos, por el hecho de que Jesús estaba allí y se le entrega el rollo, el manuscrito del profeta Isaías. Ahora, para su información, nosotros tenemos, Isaías, ¿cuántos capítulos tiene? 66 capítulos tiene Isaías. ¿Cuántos libros tiene nuestra Biblia? 66 libros. Alguien ha dicho que Isaías, el profeta Isaías, es la mini Biblia, porque contiene 66 capítulos. Ahora, para su información, el libro de Isaías o el profeta Isaías contiene más de 100 profecías acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este gran libro fue escrito 700 años antes que Cristo viniera a este mundo. Entonces, Cristo cumplió todo lo dicho por los profetas. Y por eso Jesús le dijo a los 12 apóstoles, si miramos ahí Lucas 18, 31, dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. Y luego les dice algo muy importante que ellos pusieran atención, dice, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Jesús no dijo se van a cumplir solamente una parte, un porcentaje. No, Jesús dijo se cumplirán todas las cosas. Y Jesús cumplió todo lo escrito en los profetas. Ahora, el pasaje que Jesús citó aquí se encuentra ¿dónde? Isaías 61. Isaías 61 del verso 1 al 2. Entonces podemos decir aquí en estos versículos, 2 versículos, aquí podemos decir que se encuentra un resumen del ministerio de nuestro Señor en estos versículos. O sea, un resumen del ministerio de nuestro Señor. Amén. O el propósito de su venida, porque Jesús vino a cumplir una misión. Amén. Jesús vino con un propósito. Jesús no vino para ser coronado rey. Él es el Rey de Reyes. Claro que sí. Pero aquí el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está
sobre mí. Entonces se le entrega ese rollo a él y empieza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, por un lado, Jesús estaba lleno del Espíritu, amén. Y por el otro lado, Jesús mismo impartía el Espíritu Santo. Qué tremendo esto. Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, nosotros los que hemos nacido de agua y de Espíritu, tenemos el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo mora en nosotros. Romanos 8:9, como una referencia, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y mire lo que dice aquí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nuevamente, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nuestros amigos deben de preocuparse. Amén. No es de él. Ahora nosotros, por la gracia del Señor, somos de Cristo. Pertenecemos a Cristo. Y luego dice allí, en ese mismo versículo, lo que el Señor estaba leyendo. Y dice, por cuanto me ha ungido. Y la palabra allí, hoy en día se habla mucho de la unción, de que hay que recibir la unción, que el ungido y el ungido. Pero ungido significa de alguien que es apartado para un propósito santo. Alguien que ha sido aprobado por Dios, alguien que tiene el favor de Dios, alguien que ha recibido el sello de aprobación de lo alto. Y Jesucristo es el ungido de Jehová. Jesús se presenta como nuestro rey, como nuestro sacerdote, como el profeta ungido, como el elegido de Dios. El Mesías en hebreo es Mashiach, que significa el ungido. Mashiach, el ungido. Ahora, miremos aquí, hermanos, 5 o 6 propósitos de la misión del ungido del Señor. En primer lugar, Jesús no vino como un político revolucionario, amén. No. Jesús no fue un superhombre. Tampoco Jesús fue a veces nos dicen que nosotros somos religiosos fanáticos, amén. ¿Han escuchado esa expresión? La gente que no conoce. Ustedes son unos religiosos fanáticos. Pero ellos dicen porque en realidad desconocen el ministerio de nuestro Señor. Amén. O sea, ellos dicen, nosotros somos religiosos fanáticos porque, bueno, ustedes simplemente se aferran, ustedes creen en la verdad absoluta. Claro que lo creemos. Amén. No podemos nosotros decir, bueno, esa es tu verdad, esa es mi verdad. No hay. No, nosotros creemos en la verdad absoluta. Oh, ustedes son religiosos fanáticos porque ustedes dicen que Jesús es el único Salvador. Y la gente dice, no, hay muchos caminos que nos llevan a Dios, así como hay muchos freeways que nos llevan a Los Ángeles. No. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ellos dicen, no, es que ustedes creen, son fanáticos porque creen que la Biblia es la palabra de Dios. Claro que sí. Y hermanos, en este mundo hay muchos fanáticos. Ahora, hay fanáticos en las cosas temporales, amén. Fanáticos en celebridades, fanáticos en los deportes, fanáticos de la música.
A mí me gustan los deportes, pero yo no conozco a todos los deportistas y la vida y lo que comen. No, a mí nomás me gusta ver y es todo. Pero hay gente fanática, conoce todo de cada jugador. Toda la historia, todo, exacto. Amén. No, hermanos. Entonces, si en el mundo hay gente fanática, ¿por qué nosotros los cristianos nos vamos a avergonzar por creer en verdades indiscutibles? ¿Por qué nos vamos a avergonzar, hermanos? Yo soy fanático de la Biblia. Yo soy fanático del cristianismo. Yo soy fanático de la iglesia. Yo soy fanático de Cristo. Yo soy fanático del cielo. ¿Y qué? No, honestamente, hermanos. Y no nos avergonzamos, hermanos. No nos avergonzamos. Ahora, algo importante. Cuando nosotros examinamos el ministerio profético del Mesías, en estos dos versículos, en primer lugar, todos los problemas espirituales o dificultades que el hombre experimenta en la vida, aquí los miramos, aquí los encontramos. Porque miren, el mundo de hoy, en el mundo hay gente pobre, amén. En el mundo hay multitudes quebrantados de corazón, con una multitud de problemas emocionales, amén. En el mundo hay multitudes que son cautivos al pecado, drogas, vicios, etc. En el mundo hay personas que están ciegas espiritualmente, amén. Permanecen en tinieblas. Además, hay multitudes que viven en un estado de opresión. Esa es la realidad que nosotros vivimos en este mundo. Pero las buenas noticias es que Cristo nos puede dar el poder para vencer esos problemas espirituales o dificultades que nos enfrentamos. Hay esperanza, hermanos. Es decir, Jesús puede suplir toda necesidad, y dije toda necesidad espiritual. En Cristo está todo lo que el hombre necesita para estar completo. ¿Escucharon lo que dije? Que en Cristo está todo lo que el hombre necesita para estar completo. Porque en Cristo está la vida, la felicidad está en Cristo. Y por eso Pablo a los Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo. Nuevamente, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. Pablo no dice, bueno, suplirá nomás un porcentaje. Amén. Solamente hay un porcentaje. Y ahora lo demás, pues déjenlo que los expertos ellos hagan su trabajo. Cristo va a suplir esta parte. No. Cristo suple todo, hermanos. Es decir, no hay problema espiritual que Jesús no pueda suplir. Todo es suplido por nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo nuevamente, él no dijera en Cristo estamos completos. O sea, ¿para qué? Pero él llegó a una conclusión y dijo, en Cristo estamos completos. Llegó a una conclusión y dijo, para mí el vivir es Cristo. El vivir, esa es nuestra vida, hermanos. Nuestra vida tiene que estar enfocada y centrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere felicidad y gozo, está en Jesús, en la persona de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Mesías vino aquí, en primer lugar, el Mesías vino para dar buenas nuevas
a los pobres. Aquí dice, amén. El ministerio se caracterizaba. Entonces Jesús vino a dar buenas nuevas a los pobres. Por lo general, la gente que vive en un estado de pobreza, la gente es despreciada. Amén. La gente que vive en un estado social de pobreza es despreciada. Son despreciados porque no tienen lo suficiente. Son despreciados porque su nivel educativo es muy bajo. Son despreciados de la manera que viven y se visten. Así es nuestra sociedad, hermanos. El imperio romano, y escuche esto, el imperio romano, a los pobres eran tratados en un nivel muy bajo, como un grupo, una raza muy baja. Y dice un historiador lo siguiente, dice: se consideraba que los pobres estaban por debajo de los demás y que tenían menos prestigio y virtud que otras castas sociales. Se los veía como escoria traidora de la sociedad, como masas inmorales y sin virtudes. Ese era el concepto en el imperio romano acerca de los pobres, de tal manera que eran una amenaza para la estabilidad política. Hermanos, el Mesías profetizado vino a dar buenas nuevas a los pobres. La gente que había sido despreciada, desechada y oprimida, Jesús vino a dar. Ahora, una nota importante, que Cristo no vino para terminar con la pobreza. No. Cristo no vino para terminar, porque dijo Jesús: siempre tendréis a los pobres con vosotros. Pero había una esperanza para aquella clase de personas que vivían en un nivel muy bajo, en un estado de pobreza. Había una esperanza para ellos. Y el profeta Isaías profetiza allí en Isaías 29:19, dice: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Dice: y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿Se da usted cuenta la esperanza para ellos? En la misma, cuando Cristo entra en el imperio romano, entonces así miraban a la sociedad, de un nivel muy, muy bajo. Entonces nuestro Señor siempre miró con ojos de compasión y ministró a las necesidades de los pobres. Amén. Lucas 6:20 dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres. Imagínense escuchar los pobres allí que estaban presentes y escuchar esto del Mesías, de este personaje que acaba de entrar allí en la escena. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces nosotros, el pueblo del Señor, nunca debemos oprimir o menospreciar a las personas que no tienen lo suficiente. Amén, nunca. Y hay muchas escrituras, hermanos, que podemos nosotros aquí presentarles. Solamente vamos a presentar dos, pero muchas escrituras donde nos invitan a nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, a ser compasivos, a ser generosos, a ayudar al necesitado, a mostrar misericordia. Proverbios, solamente dos escrituras. Proverbios 14:31 y Proverbios 21:13 dice. Proverbios 14:31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene ¿qué? Misericordia del pobre lo honra. Y luego Proverbios 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído.
¿Cómo la ve? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Recuerde que cuando nosotros ayudamos, tenemos compasión de la gente que tiene necesidad, que no tiene lo suficiente, es como si al Señor lo estuviéramos haciendo, porque dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Oh, que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Hay multitud de personas a nuestro alrededor. Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Además, ahí miramos el ministerio, otro punto. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hermanos, el pecado produce muchos problemas morales y espirituales. Amén. Muchos problemas. Pero no solamente nos afecta directamente el pecado, problemas espirituales y emocionales, pero también los seres queridos son grandemente afectados y quebrantados de corazón. Que Dios nos ayude. Por ejemplo, un adulterio en el matrimonio. Oh, lo terrible, hermanos, la vergüenza, todo lo que afecta a la familia, a los hijos, hermanos. Un hijo que se mete en las drogas, perder un ser querido, perder un bebé, una enfermedad incurable en la familia, un suicidio de un ser querido, hermanos. Quebranta el corazón. Oh, hermanos, hemos estado en situaciones que yo desearía no estar allí al ver aquella familia, aquella pareja, aquellos hijos quebrantados. Honestamente, difícil al escuchar allí lo quebrantado de corazón. Y hoy en día, hermanos, hay jóvenes que tienen que lidiar con una combinación de muchos problemas emocionales. Muchos problemas. Y muchos jóvenes, por el hecho de que no tienen a alguien que les ayude a superar, porque es lo que ellos necesitan, que alguien los oriente, los ayude a superar esos problemas. Y por el hecho que no tienen a alguien que los ayude a superar, entonces para escapar el quebrantamiento de corazón terminan en suicidio. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero hay una juventud así hoy en día. Hay una juventud así. Y todos esos problemas y mucho más producen en las personas un dolor que abarca la mente, la voluntad, las emociones, un dolor en el corazón. Posiblemente hay personas en este lugar así, hermanos. Porque a veces nosotros ocultamos las emociones. Nosotros decimos, todo bien, hermanos, estoy bien, gracias a Dios. Oh, hermanos, pero no nos damos cuenta que estamos ocultando allí esas emociones. No queremos que la gente se dé cuenta. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero las buenas noticias, hermanos, que el Dios de la Biblia promete sanar las heridas internas causadas por el pecado. El Dios de la Biblia allí quiere sanar a los quebrantados de corazón. Salmos 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Seamos sensibles, hermanos, a las personas que están pasando
conocidos, familiares, vecinos, seamos sensibles, hermanos, a sus necesidades. Tengamos compasión y los abracemos y aquí estamos, te vamos a ayudar a superar esa. Porque nuevamente hay personas que no saben cómo superar estos problemas. Y necesitan de alguien que los encamine, que los oriente, que los ayude. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la verdad. Nosotros podemos ayudar a estas personas, hermanos. El huracán Helene causó grandes daños, hermanos. Grandes daños en varios estados donde miles de personas han sido afectadas. Miles de personas, algunos han perdido sus familias, no saben de sus familias, algunos han perdido sus casas, han perdido sus negocios. Y por lo tanto, ¿cómo se encuentran? Quebrantados de corazón. O sea, póngase a pensar por un momento, toda su casa es completamente borrada. Llegan y no hay ni rastro ahí. Miles de personas. Yo no me imaginé el impacto grande hasta hace una semana que empecé a mirar las noticias. Digo, wow. Y nuestra oración, hermanos, es que Dios conforte a los corazones. Que Dios ayude a estas familias a superar. Se va a tomar años, hermanos. El Mesías profetizado vino a sanar los quebrantados de corazón. Cristo ofrece la paz interna. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Cristo ofrece la esperanza para el quebrantado. El Cristo sana a un corazón dolido. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, dice, yo habito en la altura y la santidad. Pero no nomás habita Él en la altura y la santidad, dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es decir, el Dios santo y sublime, que Él siempre será santo. Él está en las alturas, pero también ese Dios santo es accesible y sensible al hombre que se arrepiente. El Dios santo tiene compasión con aquel que se humilla. El Dios santo hace reavivar a los corazones que, y yo le doy gracias al Dios del cielo. Yo le doy gracias al Dios del cielo. Además dice, a pregonar libertad a los cautivos. En el Imperio Romano se dice que el 20 al 30% de aquel entonces, que se estima 20 eran esclavos. Pero esa no es la clase de esclavos que Cristo vino a liberar. Cristo vino a liberar a los que estaban cautivos por el pecado. Amén. Y nosotros antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado. Esclavos a la botella. La botella es la que dominaba, la que controlaba. Esclavos a las drogas, esclavos a la pornografía. Y era difícil romper con esa atadura. Por eso dice aquí en Tito, dice, nosotros también éramos en otro tiempo pasado, insensatos, rebeldes, extraviados, dice, esclavos de los placeres y deleites diversos que nos controlaban, dominaban nuestro diario vivir. Pero el Mesías profetizado, hermanos, vino a liberarnos de esa esclavitud. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y no nomás eso, y vista a los ciegos. Ahora, por un lado,
Jesús hizo muchos milagros, dio vista a los ciegos, amén, los que estaban ciegos físicamente. ¿Se recuerdan de aquellos ciegos que daban voces diciendo, ten misericordia de nosotros? Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estaban ciegos, no podían ver. Y ellos más gritaban, ten misericordia. Pero por otro lado, creo que aquí es una referencia a la ceguera espiritual. A la ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene a Cristo están ciegos espiritualmente. Amén. En una ocasión, Jesús dijo o llamó más bien a los religiosos de su tiempo, que ellos eran ciegos, guías de ciegos. Amén. Los religiosos eran ciegos, guías de ciegos. Oh, pero Cristo, Él es la luz del mundo, hermanos. Cristo es la luz del mundo, y todo aquel que viene y permanece en Cristo no permanecerá en tinieblas. Cristo nos ha llamado del reino de las tinieblas a su luz. Y terminamos con esto. Terminamos aquí. Cristo, el Mesías profetizado, vino a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, el diablo y sus demonios tienen el poder para oprimir a la gente. Es una realidad que hay gente está oprimida por el diablo, por los demonios. Y ningún médico, psicólogo, psiquiatra tiene la capacidad para liberar a las personas de la opresión demoníaca. Los expertos, ellos no tienen el poder, la capacidad. Amén. Y no cabe duda, hermanos, que a medida que nosotros nos estamos acercando a su venida, no cabe duda que vamos a mirar más personas controladas por los demonios. Pero las buenas es de que solo Cristo tiene poder sobre los demonios. Los demonios se sujetan a Cristo. Los demonios tiemblan. Y las buenas noticias, puestos de pie, es que Cristo le dio un golpe fatal al reino de las tinieblas cuando Él murió en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Oremos en esta mañana, démosle gracias al Señor. Oremos todos, hermanos, démosle gracias al Señor.